En este video vamos a ver lo que es el máximo común divisor o MCM y más adelante vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo. Lo que es el máximo común divisor es prácticamente de varios números que tenemos, un conjunto de números, encontrar el número que los divide y que sea el mayor. Te lo pongo aquí con las palabras. El común divisor de dos o más números enteros positivos es el mayor de todos sus divisores comunes. Quiere decir que es un número, va a ser el número mayor que divide a cada uno de los números que tenemos o que les voy a mostrar. Para ver un ejemplo, vamos a suponer que a mí me dan una serie de números. Entre ellos está el 15, está el 27 y por último está el 60. Y me piden que encuentre el máximo común divisor. Para poder hacer eso, lo primero que debo de hacer es separar cada uno de estos números para poder encontrar el máximo común divisor. De esta manera es muy sencillo, es más sencillo que de la otra manera que posiblemente les voy a mostrar. A esta forma se le llama de la forma canónica. Y la idea es separar cada uno de ellos y buscar de cada uno de ellos sus múltiplos. Bueno, empezamos con el 15. En este caso yo voy a poner el 15 aquí y voy a poner una línea. Tengo que buscar los números que dividan al 15, empezando del número más bajo que no sea 1, el número más pequeño que no sea 1. Un ejemplo, un número divisible entre el 15 podría ser el 3, que es un número pequeño. Debe de ser un número que nos divida, pero que no nos dé punto decimal. Por lo tanto, el 3 nos divide el 15 y como resultado nos queda 15 entre 3 nos da 5. Después de eso buscamos un número que dividido entre 5 o que se pueda dividir entre 5. En este caso, como es un número primo, el único número que puede dividir al 5 pues es el mismo. 5 entre 5 nos da 1. Ya terminamos en este caso el número 15. Ahora vamos con el número 27. Empezamos también con un número bajo. El primer número con el que tendríamos que ver si podemos empezar es con el 2. Si yo divido 27 entre 2, nos da un punto decimal, que sería 13.5. Entonces, como nos da punto decimal, no puedo dividirlo. Recuerda que tienen que ser divisiones exactas. Entonces pasamos a dividirlo entre el siguiente número, 3. Te voy a dar un tip cómo dividir entre el 3 o cómo saber si un número puede ser divisible entre 3. Suma cada uno de los números que tiene. En este caso, 2 y 7. Esos dos factores, 2 y 7, si yo los sumo, nos da un total de 9. Si el resultado de la suma es un número que es divisible entre 3, entonces puedo dividirlo entre 3. Ahorita lo vamos a ver con un número más grande. Entonces, 27 entre 3 me da un resultado de 9. Busco un número que pueda dividir al 9 y que no nos dé punto decimal y que sea diferente a 1. Entonces encontramos que 9 es divisible entre 3. 9 entre 3 nos da un total de 3. Encuentro un número que sea divisible entre el 3, entonces sería el mismo, que sería 3. 3 entre 3 nos da un total de 1. Continuamos con el número 60. El número 60 tenemos que buscar un número que sea divisible entre 60. ¿Te acuerdas que te comenté que empezar de números pequeños? Un número pequeño o el más pequeño que divide el 60 es 2. 60 entre 2 nos da 30. Divisible entre 30, pues otra vez 2, ¿verdad? Recuerda que cuando el número termine en par o en 0, podemos dividirlo entre 2. Podemos sacarle mitad. Entonces sería 30 entre 2, 15.
Si yo trato de dividir en este caso el 15 entre 2, me daría un total de 7.5. Por lo tanto, no es divisible entre 2. Pero vamos a ver entre 3. ¿Te acuerdas la formulita que te dije acá de este lado? Si yo sumo 5 más 1, nos da 6. 5 más 1 nos da 6. 6, si es divisible entre 3, entonces quiere decir que el 15 también es divisible entre 3. Entonces ponemos entre 3. 15 entre 3 nos da 5. Y por último, divisible entre 5, pues es el mismo porque es un número primo, por lo tanto sería 5. 5 entre 5, 1. Ya llegamos a lo que nosotros queremos. Si te fijas, todos terminaron en 1. ¿Qué tengo que hacer de aquí? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es los factores que tenemos, los resultados que tenemos, nos dieron unos factores. Estos factores son comunes, ¿sí? En este caso dividen. Y si te fijas, en los 3 tenemos números que son similares. Pero vamos a ver qué pasa. En este caso voy a tomar este factor y voy a decir que el 15 se puede dividir entre 3 por 5. El 27 se puede dividir, escucha bien esto, 3, 3 y 3. ¿Cuántos 3 observas? Entonces voy a poner 3 y los 3 que observes al cubo. Y después de eso pongo que el de 60 es divisible entre 2. ¿Cuántos 2 ves? 2, ¿verdad? Entonces es lo mismo decir al cuadrado. No lo vamos a multiplicar porque si lo multiplicamos nos va a dar un número que es 60. Entonces lo que tenemos que hacer es separarlo. Pero todavía no termino. 2, ¿por qué otro número lo multiplicamos? Por 3, ¿verdad? Por 3. Pero aún no termina. También hay un 5, entonces quiere decir que esto lo multiplicamos por 5. Ya cuando obtengo estos resultados, tengo que observar cuáles son los factores comunes elevados a la menor expresión de cada uno de estos. En este caso, ¿cuál es el número que se repite en los 3? ¿O cuáles son los números que se repiten en los 3 sistemas que acabo de hacer? Si te fijas, aquí tenemos el 3. Aquí también tenemos el 3. Y este lado también tenemos el 3. Yo podría decir que el 5 se repite, pero si te fijas, este no tiene 5. Entonces, por lo tanto, el único número que se repite en los 3 sistemas que acabo de hacer es el 3, ¿verdad? Es el único número. Ahora, te pregunto, ¿cuál es el exponente menor de esos 3? ¿Cuál es el exponente menor? Este tiene exponente 3. Dentro de las propiedades de los exponentes, nos dice que aunque yo no vea el exponente, sabemos que existe un exponente 1. Por lo tanto, aquí, si yo no veo el exponente, ya sabemos que existe un exponente 1. Te pregunto, de estos 3 que son comunes, aquí te los tengo marcados, ¿cuál es el exponente menor? El 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, el mínimo común divisor va a ser igual a 3 para este caso. ¿Qué quiere decir? Que el 3 es el número mayor que puede dividir al 15 y que nos dé un número que no es decimal, entero. El 27 también puede dividirse entre 3 y el 60 de igual manera puede dividirse entre 3. Este es el máximo común divisor. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dan una serie de factores. 500, perdón, vamos a poner 5400. Me dicen también que son vamos a suponer que a mí me den una serie de números y me piden que saque el máximo común divisor. Y esos números, en este caso, van a ser números más grandes, ya no son números pequeños. Voy a hacerlo con color negro para que se note un poquito mejor.
Yo tengo el 5400. Y también me dijeron que tengo que sacar de 4860. Y por último también necesito del número 18000. Son números muy grandes, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a separar cada uno de estos. Si te fijas, ya están separados. Y lo que me pidieron, si más no recuerdas, es sacar el máximo común divisor. ¿Te acuerdas qué fue lo que hicimos? Ok, 5400. Empiezo con un número pequeño, a ver si lo puedo dividir. Pequeña reglita que siempre debes de recordar. Cuando termina en número par o en 0, siempre va a ser divisible entre 2. Entonces yo puedo decir que 5400 lo puedo dividir entre 2. 5400 entre 2 son 2700. Si te fijas, nuevamente termina en 0. Entonces yo puedo dividirlo entre 2. 2700 entre 2 nos da un total de 1350. Nuevamente termina en 0. Entonces puedo dividir entre 2. 1350 entre 2 nos da de 675. Ya el 675 no termina en número par ni en número 0. Pero hay otra pequeña reglita que te debes grabar. Cuando un número termina en 5 y en 0, puede ser divisible entre 5. En este caso yo no puedo dividirlo entre 2. El siguiente número, el que seguiría, tendría que ver si es divisible entre 3. La formulita es, recuerda que tenemos que empezar del número más pequeño. 2, 3, 4, 5. ¿Te acuerdas eso? Primero voy a ver si es divisible entre 2. 675 no es divisible entre 2. El siguiente número sería el 3. ¿Te acuerdas cómo saber si un número es divisible entre 3? Muy fácil, ¿verdad? 5 más 7 nos da 12. Más 6 nos da un total de 18. 1 más 8 nos da 9. Quiere decir que 675 sí es divisible entre 3. Entonces, 675 entre 3 nos da un total de 225. Bueno, continúo. Este tampoco es número par. Tiene una terminación 5. El único número que es divisible tendríamos que ver si es 3. 5 y 2 nos dan 7. Y 2 nos dan 9. Entonces, sumando cada uno de sus dígitos, 5 más 2, 7 más 2, 9. 9 es divisible entre 3. Entonces quiere decir que también este número lo podemos dividir entre 3. 225 entre 3 nos da un total de 75. Que no se nos olvide poner, en este caso, entre qué número dividimos, que sería 3. Bueno, tenemos otro número que de igual manera termina en 5. Ya sabemos que no es divisible entre 2. Seguimos con el siguiente número, 3. 5 y 2 nos da 12. Entonces quiere decir que 75 también es divisible entre 3. 75 entre 3 nos da un total de 25. Entonces ya lo dividimos entre 3 y nos dio 25. ¿Qué pasa con el 25? No es divisible entre 3 porque 5 y 2 nos dan 7. 7 no se puede dividir entre 3. Nos vamos al siguiente número. No puede ser 4, porque si no fue divisible entre 2, tampoco puede ser divisible entre 4. El siguiente número que le sigue en la lista es el 5. 25 entre 5 sí se puede dividir, entonces ponemos el 5 aquí, y 25 entre 5 nos da 5.
Como 5 es un número par, el único número divisible entre él es el mismo, que sería 5. 5 entre 5 nos da 1. Ya terminé el primer número. Procedemos con el segundo. Lo separo, 4860. Hacemos una línea larga. Y ese número, como termina en 10, en este caso, perdón, 0, termina en 0, podemos dividirlo entre 2. Entonces nos da un resultado de 2430. 2430. Otra terminación 0. Lo dividimos nuevamente entre 2 y nos da un total. Lo dividimos entre 2 y nos da un total de 1215. En este caso terminamos en 5. Ya nos divisible entre 2. Es 1, 2, 3. Nos brincamos el 4. Seguiría el 5. Nos brincamos el 6. Esos son números que vamos a ver si son divisibles. ¿Sale? Bueno, continuamos. Vemos si primeramente, como no es divisible entre 2, nos fijamos a ver si es divisible entre 3. Para saber si es divisible entre 3, 5 más 1, 6. Y 2, 8. Y 1, 9. Entonces quiere decir que esa cantidad sí es divisible entre 3, ¿verdad? Vamos a poner el 3. Y voy a dividir 1215 entre 3. Nos da un total de 405. Vemos si ese número es divisible entre 2. No es divisible entre 2, ¿verdad? Entonces procedemos con el siguiente número, 3. 4 más 5 nos da 9. 9 sí es divisible entre 3, entonces 405 sí es divisible entre 3. 405 entre 3 nos da un total de 135. Este lo dividimos entre 3 y nos da un total de 135. Nuevamente, continuamos. 135 vemos si es divisible entre 3. 5 y 3, 8 y 1, 9. Si es divisible entre 3, entonces dividimos entre 3. 135 entre 3 nos da un total de 45. Revisamos si el 45 es divisible entre 3. 5 más 4, 9. Si es divisible entre 3. Y procedo a hacer la división. 45 entre 3 nos da un total de 15. 15 también es divisible entre 3, entonces ponemos el 3 por este lado y 15 entre 3 nos da 5. Ya 5 no es divisible entre 3, pero sí es divisible entre 5, que es por el mismo. Entonces 5 entre 5 nos da 1. Ya tenemos desglosados dos números que llegamos hasta 1. Falta el 1800, entonces vamos a poner 1800 aquí. Terminación 0. Ya sabemos que cuando terminan 0, empezamos por números más bajitos. Yo puedo dividir esto entre 5, pero acuérdate que vamos a empezar por números bajitos, o sea, los más pequeños. No te aboraces a irte al número 5 directamente, empieza con números pequeños. Entonces, en este caso, yo puedo dividir entre 2. Vamos a poner el 2. 1800 entre 2 nos da un total de 900. 900 sigue siendo, bueno, fue con el otro color, disculpen, 900. 900 sigue siendo un valor que termina en 0, entonces lo puedo dividir entre 2. 900 entre 2 nos da un total de 450. 450 es divisible entre 2. Todavía sigue siendo divisible entre 2. 450 entre 2 nos da un total de 225. En este caso revisamos si es divisible entre 2. Ya sabemos que termina en 5, entonces no es divisible entre 2. Procedemos con el siguiente número consecutivo del 2, sería el 3. Pero antes de ponerlo, revisamos si 225 es divisible entre 3.
5 más 2, 7, más 2, 9. Quiere decir que ese número sí es divisible entre 3. 225 entre 3 nos da un total de 75. ¿Vamos bien? Bueno, 75 no se puede dividir entre 2, pero entre 3 sí. 75 entre 3 nos da un total de 25. 25 no se puede dividir entre 3, ni se puede dividir entre 2, ¿verdad? Entonces nos vamos al siguiente número, que era el 5. 25 entre 5 nos da 5. Y el único número divisible entre 5 nuevamente es el 5. Perdón, 5 entre 5 nos da 1. Procedemos a realizar lo que viene siendo la multiplicación de los factores de cada uno de estos. Para multiplicar los factores, recuerda que tomamos, en este caso, los factores que se repiten elevan una potencia. ¿Recuerdas eso? Bueno, para el 5400 tomamos el primero, es 2. ¿Cuántos 2 ves? 1, 2, 3. Entonces sería 2 al cubo. Ya luego tenemos el 3 multiplicado por 3. ¿Cuántos 3 ves? 1, 2, 3. Al cubo también. Y después eso lo multiplicamos por 5. 5, ¿y cuántos 5 ves? 2, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos, bueno, lo elevamos al cuadrado. Ya tenemos los factores 5400. Te lo pongo aquí para no perdernos. 5400 se puede desglosar en estos factores. 4860 se puede desglosar en los siguientes factores. El 2 se repite 2 veces, entonces ponemos 2 al cuadrado. El 3 se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces, entonces ponemos por 3 a la quinta potencia. Y por último tenemos el 5. Ahora nos falta el 1800. 1800. Y el 1800 se desglosó de la siguiente manera. 2, 1, 2, 3 a la tercera potencia, o al cubo. Por 3, 1, 2, son 2, 3, entonces ponemos al cuadrado. Y por último 5 por 5, y son 2, 5, entonces ponemos al cuadrado. Bueno, aquí tenemos números que se repiten. Números que aparecen en el 5400, que están aquí, en el 4860, que están aquí, y en el 1800, que están aquí. Vamos a ver cuáles son los números que se repiten. En este caso, el 2 se repite también aquí y también aquí. Quiere decir que es un factor común entre los tres. Después tenemos el 3 que se repite aquí y se repite también en este punto. Y por último tenemos el 5 que se repite en los tres números, en los factores de los tres números. Ya cuando tenemos esto, procedemos a realizar lo siguiente. ¿El 2 se repite? Sí, entonces ponemos el 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? En este caso, bueno, más bien, ¿cuál es el 2 más pequeño de los que se repiten? ¿2 al cubo, 2 al cubo o 2 al cuadrado? ¿Cuál de estos es más pequeño? Eres tú de 3 años, un hermano gemelo de 3 años y un hermano de 2 años. ¿Quién es el más pequeño? El de 2, ¿verdad? 2. Por, ahora el 3. 3 al cuadrado, 3 al cubo y 3 a la quinta potencia. Tienes un primo de 5 años, un primo de 3 años y un primo de 2 años. ¿Cuál es el más pequeño? El primo de 2 años, ¿verdad? Y por último, 5 al cuadrado y 5 a la primera potencia. ¿Cuál es el más pequeño? En este caso sería 5 a la primera potencia, ¿verdad? Recuerda que este 1 se pone o no se pone y sigue siendo la misma cantidad. ¿Qué procedemos a hacer aquí? A realizar la multiplicación. Recuerda que 2 al cuadrado es lo mismo a decir 2 por 2.
2 veces al número que estamos elevando, o 2 veces su base, ¿sí? En este caso, ¿cuántas veces vamos a multiplicar el número que está aquí? 2 veces. Esto multiplicado por 3, ¿cuántas veces vamos a multiplicar el 3? Igual manera, 2 veces. 3 por 3. Y por último, ¿cuántas veces vamos a multiplicar el 5? Únicamente una vez, entonces sería por 5. Realizamos las multiplicaciones pertinentes para saber lo que es el máximo común divisor, que sería un número que va a dividir a cada uno de estos sin darnos punto decimal. 2 por 2, 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 3, 36. Y 36 por 5 nos da un total de máximo común divisor de 180. Quiere decir que si tú divides 5400 entre 180, te va a dar un número que no es decimal, quiere decir que es un número entero. Si tú divides 4860 entre 180, de igual manera te da un número entero. Y si tú divides 1800 entre 180, nuevamente te va a dar un número entero. ¿Qué quiere decir esto o qué nos da a entender lo que es el máximo común divisor? Prácticamente el máximo común divisor es el número más grande que divide a todos los números que nos otorgaron desde el inicio. Y que esa división, el resultado, nos tiene que dar un número exacto. Y puedes hacer la comprobación para que veas que esto es real. 5400 entre 80, 4860 entre 180 y 1800 entre 180. En este tema vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo. A diferencia del máximo común divisor, que es el que vimos anteriormente, este es el número positivo más pequeño, que es el múltiplo de 2 o más números. ¿Pero qué es el múltiplo? El múltiplo son los obtenidos cuando multiplicas por otros números. Más adelante vamos a ver que el mínimo común múltiplo nos va a servir para lo que son fracciones, que es algo que muchas veces ustedes batallan. Es algo muy sencillo de calcular lo que es el mínimo común múltiplo. Bueno, continuamos. Vamos a suponer que me piden que yo encuentre el mínimo común múltiplo de una serie de números. ¿Y qué te parece si esos números que vamos a encontrar son el 9, el 33, el 60? En este caso me están pidiendo lo contrario. Vamos a ver. En este caso no lo vamos a separar. Lo que sí vamos a hacer de preferencia es acomodar de menor a mayor los números. 9, 33 y 60. Ya están acomodados, ¿verdad? 9, 33 y 60. Si no te los dan separados por una coma, tú los vas a separar por medio de una coma. Procedemos a realizar el procedimiento. Número divisible entre 9, ya sabemos que es el 3. 9 entre 3 nos da 3. Pero no se queda ahí. Tenemos que ver si los otros números que tenemos también son divisibles entre el número 3. 33 entre 3 también es divisible entre 3 y 33 entre 3 nos da 11. 60 entre 3 también se puede dividir y 60 entre 3 nos da un total de 20. Entonces ponemos el 20 aquí. Si te fijas, aplicó para todos ellos, entonces lo aplicamos. Siguiente número. Seguimos con el primero. Número divisible entre 3, 3. Continuamos. 3 entre 3 nos da 1. Dividimos 11 entre 3, pero escucha bien esto que te voy a decir. Si el factor que tenemos no es divisible entre 3, no lo dividas. Así como está, hazme favor de bajarlo. ¿Sí?
20 entre 3 tampoco se puede dividir. No lo dividas, no vamos a trabajar con decimales. Entonces lo bajamos tal y como está porque no se puede dividir entre 3. Procedemos con el siguiente número. El siguiente número es 11. 11 es un número primo. Si yo trato de buscar si es divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, no se puede. El único número divisible entre él mismo, pues, es el 11. Entonces vamos a poner divisible entre 11, 11. Recuerda, números primos. 11 entre 11 nos da 1. Continuamos con el 20. 20 entre 11 no se puede, lo bajamos tal y como está. Divisible entre 20, empezamos con un número pequeño, aquí sí podemos poner el 2. 20 entre 2 nos da 10. 10 entre 2 nos da un total de 5. Y divisible entre 5, 5. 5 entre 5 nos da 1. Fíjate que la idea es en cada uno de estos valores, ya cuando estemos haciendo las divisiones, la idea es que tengamos en todas las columnas 1 al final. Bueno, ¿qué procedemos a realizar ya cuando tenemos este resultado? Lo que tenemos que hacer es una multiplicación. Múltiplo. En este caso, multiplicamos. Lo que vamos a buscar aquí es un número grande que es divisible entre el 60, que también es divisible entre 33 y que también es divisible entre 9. En este caso, por eso decía que es lo contrario. Aquí tenemos que buscar un número grande que va a ser divisible entre estos tres. El número mínimo más pequeño, pero en este caso de los grandes, que pueda ser divisible entre estos tres. Y procedemos a hacer la multiplicación que tenemos aquí. Todos estos factores se van a multiplicar. 3 por 3 nos da 9. 9 por 11 nos da 99. 99 por 2 nos da 198. Y 198 por 2 nos da 396. Y 396 por 5 nos da un total de 1980. Quiere decir que este número puede ser divisible entre 9 y nos da un número exacto, puede ser divisible entre 33 y nos da un número exacto, y también puede ser divisible entre 60 y también nos va a dar un número exacto. A diferencia del máximo común divisor, que buscamos un número muy pequeño que podía dividir a cada uno de esos. En este caso, al contrario, buscamos el número más pequeño que sea divisible entre cada uno de los números que tenemos. Si yo tomo mi calculadora y hago 1980 entre 9, nos da un total de 220. Si yo divido 1980 entre el segundo, que sería 33, nos da 60. Y si yo divido 1980 entre 60, nos da un total de 33. Entonces quiere decir que este es el número más pequeño que se puede dividir entre cada uno de estos que están aquí. Ok. Ya cuando tenemos esto, ¿para qué nos sirve este número? Este número se transforma en el mínimo común divisor, que lo vamos a ver en un momento más. El mínimo común divisor. Bueno, vamos a poner otros números al azar. Vamos a suponer que me dicen, encuentra el mínimo común múltiplo de 50, 45, 15, 150. Tres números. El primer paso que te voy a recomendar es acomódalos de menor a mayor. 15, 45, 50 y por último 150. Hacemos una línea y empiezo a trabajar. Número divisible entre 5, empezando con números pequeños. Los más pequeños que puedas trabajar sería 3. 15 entre 3 nos da 5.
Siguiente número, 45 entre 3, vemos si se puede dividir. 5 más 4, 9. Quiere decir que 45 sí es divisible entre 3. 45 entre 3 nos da 15. 50 entre 3 no se puede. Si yo sumo 5 más 0 nos da 5. 5 no es divisible entre 3. Entonces lo bajamos tal y como está. Si te fijas, este no lo toqué para nada. Procedemos con el 150. 150 entre 3 nos da un total de 50. Ya terminamos la primera división. Procedemos con el siguiente número. Número divisible entre 5. El único número divisible entre 5 va a ser 5 y 1, pero el 1 no nos sirve. Entonces, tomamos el 5. 5 entre 5 nos da 1, 15 entre 5 nos da 3, 50 entre 5 nos da un total de 10. Y 50 entre 5 de igual manera nos vuelve a dar 10. Continuamos con el siguiente número que tenemos aquí. Ya este 1, la idea es llegar a 1 en cada una de las columnas. Ese ya lo terminamos. Continuamos con el 3. Entonces, divisible entre 3, el único número divisible entre 3 es 3. Y 1, pero ya sabemos que el 1 no nos sirve, ¿verdad? Vamos a poner el 3 con negro para no perder la línea. Y 3 entre 3 nos da 1. 10 entre 3 no se puede dividir, entonces lo bajo tal y como está. No lo divido. Nuevamente el 10 no se puede dividir entre 3 y lo bajo tal y como está. Ya tengo la segunda columna en 1. Procedemos con el siguiente número. Número divisible entre 10, vamos a poner que es el 2. Número pequeño, 2. 10 entre 2 nos da 5. 10 entre 2 nos da nuevamente 5. Y por último, 5 divisible entre 5, pues ya sabemos que es el 5, ¿verdad? 5 entre 5 nos da 1, 5 entre 5 nos da nuevamente 1. Y ahora sí, ya todas las columnas que tenemos ya terminaron en 1. Ya cuando las columnas terminan en 1, procedemos a realizar la multiplicación. Múltiplo, ¿verdad? 3 por 5, 15. 3 por 5, 15. Ya tenemos la primera multiplicación. 15 por 3 nos daría 45. 45 por 2, 90. Y por último, 90 por 5 nos da 450. Quiere decir que el mínimo común múltiplo son 450. ¿Qué nos dice ese 450? Que es divisible entre 50, entre 45, entre 15 y entre 150. Escucha bien. Este número que obtuvimos se puede dividir entre estos 4 que tenemos aquí, dándonos un número entero. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de esta serie de números o factores va a ser igual a 450.